Buenos días y que Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente queremos dar gracias al Señor por la maravillosa oportunidad de la comunión que nos permite, pero también animados por lo que vamos a ver en su palabra en esta mañana. Usted sabe que, bueno, como ocurre cuando usted se ha preparado, ¿verdad?, para ministrar a alguien, para llevar a parte del consejo de Dios, sin duda alguna, usted es edificado primero, ¿verdad que sí? Sin duda alguna. Entonces, estamos animados por lo que la palabra de Dios puede hablarnos en esta mañana en nuestros corazones, porque hemos sido edificados con ella. Hemos sido edificados con ella. Yo quiero que usted vaya, por favor, antes que cualquier otra cosa, al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo número 18. Vamos a tomar esa breve lectura desde los versos 15 hasta el verso 18 del capítulo 18 de Deuteronomio, para que podamos, como solemos hacer, establecer alguna vinculación, un ancla suficiente con la revelación del Antiguo Testamento en materia de estas revelaciones, estas confirmaciones de la revelación del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca del reino de los cielos. Ese ha sido el tema del capítulo 13. De hecho, ese es el tema de Mateo. Ya lo dijimos una vez, el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino de los cielos. Y nosotros estamos siendo edificados en esta verdad particular, porque no hay otro evangelio como el de Mateo que introduzca este tema de la manera que lo hace, exaltando la grandeza de la profecía mesiánica acerca del reino de los cielos, mostrándonos al Mesías de manera introductoria en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es la puerta del Nuevo Testamento, y es absolutamente pertinente que su tema sea Cristo y su reino, Cristo y el reino de los cielos. Amén. Porque esa es la promesa alrededor de esta verdad, es que gravita toda la promesa de nuestro Dios, el Evangelio del reino de los cielos. Vamos a tomar esa porción, Deuteronomio 18, versos 15 al 18. Y leemos allí en esa porción esta mañana. Dice la palabra de Dios: profeta de en medio de ti. ¿De dónde dice la Biblia allí? De tus hermanos. De en medio de ti. ¿Y de quiénes? De tus hermanos. Como yo, dijo Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Por tanto, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Gloria a Dios por su palabra. Usted y yo conocemos el peso de la designación profética en el Antiguo Testamento. Usted y yo conocemos la extensión, la profundidad de este llamado. Era un llamado especial a hombres comunes. Era un llamado especial a hombres comunes y corrientes, que Dios utilizaba para hablar al pueblo a través de ellos. Era la
designación profética del Antiguo Testamento hasta los días del Señor Jesucristo, cuya venida introdujo delante de los corazones de los hombres, como Malaquías profetizó acerca de él, el profeta más grande que haya nacido de vientre de mujer, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista. Habló y profetizó allí acerca del Señor Jesucristo, y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que la intención particular de nuestro Dios al prometer un profeta al pueblo era que llamaría a hombres de entre los del pueblo, de entre los tuyos, de entre tus hermanos. Entonces, es bueno que nos quedemos con esta idea al comenzar a ver la porción que encontramos en Mateo 13, versos 53 al 58. Así que acompáñeme allí, por favor, Mateo 13, versos 53 al 58. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Finés que venga aquí un momentito. Mateo 13, versos 53 al verso 58 es la porción que esta mañana nosotros vamos a estudiar. Mi amado, ayúdame con el micrófono, por favor. Que se desprendió aquí. Gracias, mi hermano. Bueno que te quedes de este lado para que puedas retornar a tu lugar. Gracias, mi hermano. Usted sabe, mi hermano, ¿verdad? Que nunca ha habido otro momento como el de ahora para decir esto es en vivo. ¿Verdad que sí? Porque hay muchas cosas que estamos teniendo que tomar en cuenta. Gracias, Finés, que antes no tomábamos en cuenta. Este mismo asunto tecnológico, ¿verdad?, nos lleva a cuidar algunas cosas que no cuidábamos antes. Y damos gracias al Señor por esos medios que Él nos provee. Amén. Porque de esa manera hay mucha, ¿verdad? Hay mucha iglesia de Cristo, hay mucha iglesia Bautista Trinidad que en esta mañana no está con nosotros físicamente, pero está conectada. Y otros invitados también. Así que damos gracias al Señor por esa herramienta que Él nos provee. Mateo, capítulo número 13, es la culminación, la porción que vamos a ver esta mañana, es la culminación del estudio sistemático de las parábolas del Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 13. El domingo pasado nosotros nos enfocamos en una explicación dentro de todo el contexto bíblico acerca del reino de los cielos. Y vimos un resumen sintetizado de las enseñanzas amparadas en aplicaciones prácticas del Nuevo Testamento, de todas las verdades que el Señor Jesucristo expresó y enseñó acerca del reino. Pero esa fue la conclusión del tema de las parábolas en el capítulo 13. En el día de hoy es nuestra intención concluir el capítulo 13 per se con la porción que va desde los versos 53 al verso 58. Pero déjeme decirle algo antes, mi amado hermano, porque yo sé que usted y yo vamos a estar de acuerdo con esto que quiero decirle como introducción. Usted y yo sabemos que todos procedemos en alguna manera de un contexto familiar, ¿verdad? En la mayoría de nosotros, por la cultura de nuestro país, ¿verdad? Procedemos de familias con un arraigo religioso dentro de la religión tradicional. Allí nacimos todos, o la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nos levantaron con ciertas convicciones particulares dentro de ese dogma, de esas enseñanzas religiosas con las cuales crecimos. Y la realidad, mi amado hermano, es que en algún momento nosotros, con nuestra confesión de fe con respecto a Cristo Jesús, vinimos en alguna manera a ser disruptivos
de esa tradición, de esa línea religiosa tradicional de nuestras familias. Yo no sé cuál fue el caso de cada uno, pero ese fue mi caso. Esa fue mi experiencia particular, una experiencia en donde una declaración de fe con respecto a Cristo causó más molestia, más tropiezo, más ofensa que aplauso. No que lo buscara, pero yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decir. A lo mejor, ¿verdad? Al hacerlo, al acercarnos a nuestros familiares, uno esperaba palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de aliento. Palabras de aliento o palmadas de aliento, ¿verdad que sí? Una palmadita de aliento para que uno pudiera continuar adelante, creciendo en esa convicción que nos parecía tan genuina, tan legítima, tan bíblica, un poquito, ¿verdad?, diferente a la tradición con la que veníamos posiblemente siendo educados, siendo criados. Pero lejos de esto, ¿verdad? La experiencia de muchos de nosotros fue que causamos algún tipo de estrés, algún tipo de roce, algún tipo de malestar. Yo sé que yo no soy el único aquí en esta mañana. Sé que en muchos casos de los que estamos aquí también ha sido así. Lejos de ser capaces de ser profetas en nuestras propias tierras, fuimos sin honra en nuestras propias tierras. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en la porción de Mateo. Eso es lo que el Señor Jesucristo trata de enseñarnos en esta mañana, en esta porción particular. Una declaración que usted conoce, que usted ha oído, ha escuchado y que encontramos en esta porción. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. De alguna manera, puesto un poquito de atrás hacia adelante esa declaración, pudiéramos entender que todo profeta tiene honra en el lugar en donde desarrolla su ministerio profético, excepto en su tierra. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo con esta declaración realista, real, patética en alguna manera, porque nos ha afectado a muchos, ¿verdad? Hemos venido al conocimiento de Cristo, nos hemos acercado a nuestras familias. En el momento en que hemos esperado encontrar aceptación o gozo o alegría o aliento o ánimo para que continuemos creciendo en las verdades que hemos conocido, hemos causado algún tipo de estrés. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña en esta mañana, ¿verdad? En esta porción particular del capítulo 13, en este mensaje que hemos titulado El escándalo de un profeta en su propia tierra. El escándalo de un profeta en su propia tierra. Así que vamos a Mateo capítulo 13 para que leamos esta porción. Mateo capítulo 13, verso 53 al verso 58, hasta el final del capítulo. Luego de esta lectura, vamos a orar al Señor para que Él dirija este tiempo de exposición de su palabra. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que dice allí, se maravillaban. Anote esa palabra, póngale un pin a esa palabra en su mente allí, se maravillaban. Ellos comenzaron maravillándose con lo que el Señor Jesucristo les estaba declarando. Y como resultado decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A este lo conocemos. ¿De dónde tiene toda esa sabiduría? Yo conozco a este muchacho desde pequeño. Conozco a su padre, es un carpintero de Nazaret. Conozco a su madre, conozco a sus hermanos y a sus hermanas.
¿De dónde tiene todas esas cosas? Y dice el verso 57 que ya transcurrida cierta respuesta del Señor Jesucristo que no registra Mateo, pero registra Lucas, y la vamos a ver en un momento. Entonces ya ellos no se maravillaban, ¿no? Ahora dice la palabra de Dios que ellos se escandalizaban. Se escandalizaban. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra. ¿Y dónde? Y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre, queremos darte gracias otra vez en esta mañana por tu palabra, por el tiempo maravilloso que nos has regalado con ella y por medio de tu Espíritu Santo en estos 2 meses en que hemos venido estudiando acerca del reino de los cielos en este capítulo 13. Quiero rogarte, oh Dios, que nos permitas concluir en esta mañana con una enseñanza, oh Señor, provista por tu Espíritu a través de este siervo inútil, para que nuestros corazones sean edificados. El mío, oh Dios del cielo, primero te doy gracias porque en el proceso he sido edificado, pero ahora corresponde, oh Dios del cielo, que tú nos des la gracia suficiente para hablar a la iglesia y que también ella sea fortalecida en estas verdades. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor ha enseñado, mi amado hermano, profunda y detalladamente acerca del reino de los cielos. Y la porción en Mateo 13 nos dice que habiendo terminado sus parábolas, se alejó de allí y vino a la tierra que le vio crecer, la tierra de Nazaret. Y entonces toma lugar ese episodio que yo les referí hace un momento, que registra Lucas en el capítulo 4. De hecho, vaya moviéndose allí a Lucas capítulo 4 para que por favor me acompañe en el análisis breve de esa lectura, porque la porción en Lucas capítulo 4 versos 16 al 30 nos aporta algunas verdades complementarias maravillosas que este evangelio de Mateo no nos aporta. Y en todo el estudio hemos estado correlacionando las verdades que se encuentran en los evangelios sinópticos justamente para esto, para entender la más completa verdad declarada en las porciones que estamos estudiando, haciendo uso de otras porciones paralelas, como es esta que encontramos aquí. En el Evangelio de Lucas, una porción donde el Señor Jesucristo se acerca a la palabra de Dios, se acerca a un maravilloso rollo del Antiguo Testamento, el rollo de Isaías, el libro de Isaías, y lee allí una porción maravillosa, reveladora, ratificadora de la verdad profética acerca de su persona. Leyó allí en el libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha ungido Jehová y me ha enviado para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable al Señor, para dar vista a los ciegos, para abrir las puertas de las cárceles de los oprimidos. Todas esas verdades maravillosas acerca del evangelio que el Señor Jesucristo venía a predicar, un evangelio de libertad, también arrastraba consigo todas estas aplicaciones de gracia sobre las necesidades físicas de los hombres. El Señor Jesucristo, de usted y yo sabemos, porque lo hemos insistido muchas veces, vino a morir en una cruz. Él vino de manera exclusiva a morir en una cruz y pagar con su sangre derramada allí en la cruz el precio de muerte que implicaba nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo, de manera complementaria, también vino a derramar gracia, como el Señor
¿verdad?, leyó acerca de sí, porque había sido profetizado de manera particular, ¿verdad? Lucas 4, 28, perdón, 16 al 30, de manera específica. Vamos a leer allí en el verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Óigame, todas estas eran declaraciones de gozo, eran declaraciones de una bendición anhelada por el pueblo de Israel, porque estaba profetizado que un Mesías había de venir con esa encomienda particular de libertar, de levantar los corazones, de restaurar los corazones. Y el Señor Jesucristo, declarativamente, aunque todavía, ¿verdad?, estaba en el inicio de su año de popularidad y restaba mucho por evidenciar por medio de sus enseñanzas y sus milagros, pero declarativamente aquí en esta porción de Lucas está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, yo soy ese Mesías anunciado por medio del profeta Isaías. Y la gente, mi amado hermano, se maravillaba. La gente se maravillaba al escuchar estas cosas. Dice el verso número 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban, oiga esto, verso 22, lea conmigo por favor. Todos daban, ¿qué cosa? Buen testimonio de él. No testimonio, no. Buen testimonio, ¿sí o no? Eso es lo que dice allí. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Ahí usted y yo podemos hacer la vinculación con la porción en Mateo, ¿de acuerdo? Y podemos entender que entonces en este momento ellos comenzaron a cuestionar de dónde tenía estas cosas. Ellos estaban maravillados hasta ese momento, estaban gozosos, estaban expectantes, había cierto nivel de expectativa y de alborozo en sus corazones, pensando que este hombre verdaderamente podía ser el Mesías anunciado. Al menos lo había declarado. Pero déjeme decirle que aquello terminó como la fiesta de los monos. Usted sabe, como la fiesta de los monos. Terminó de tal manera que lo querían jondear por un derricadero al Señor Jesucristo. ¿Usted me entiende? Mire cómo dice. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Pero vamos a leer de manera particular los versos 28 al 30. Y después vamos a comenzar otra vez a leer desde el 23. Verso 28 al 30. ¿Qué dice el Señor? ¿O qué dice Lucas? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira, dice la Biblia. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Óigame, aquello no terminó bien. El Señor Jesucristo se acercó a su ciudad donde había crecido, entró un día séptimo de la semana, un día sábado, un día de reposo, leyó el rollo de Isaías y declaró con palabras de poder lo que estaba profetizado acerca del Mesías, y osadamente declaró que esa profecía se había cumplido en su persona. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros.
Y hasta ahí todo iba bien. Yo no sé si usted lo entiende eso. Mientras el evangelio resulta en promesas para las personas, todo va bien. ¿Usted me entiende? Todo va bien. Todo es aceptado. Pero en el momento en que el evangelio comienza a retratar nuestro pecado, en el momento en que el evangelio comienza a emplazarnos existencialmente y nosotros quedamos expuestos delante de la objetividad de la palabra de Dios, que dice lo que somos verdaderamente, no como nos vendemos, sino como somos. Cuando eso comienza a suceder, entonces nosotros tenemos que recogernos indefectiblemente, mi amado hermano. Tenemos que recogernos en reflexión. Y estas personas se pasaron un poquito de la raya. No solamente se recogieron en reflexión, sino que se airaron, dice la Biblia. Se airaron, echaron mano del Señor Jesucristo, querían matar al Señor Jesucristo por las palabras que les habló el Señor Jesucristo con respecto a la realidad de la nación de Israel, la realidad espiritual en la que ellos estaban viviendo, la realidad espiritual por la cual ellos fueron afectados como nación, pero de igual manera la realidad espiritual por la cual ellos se caracterizaron luego aún de que el Señor tuviera misericordia de ellos y les liberara de esa disciplina sobre la nación, que duró 70 años en manos de una nación extranjera. Cualquiera podría pensar que luego del exilio la nación de Israel daría un testimonio de un sacerdocio santo como estaban llamados a ser. Pero lo que el Señor Jesucristo les dice nos revela otra cosa. Miren el verso 23 de Lucas. Estamos en Lucas todavía, Lucas capítulo 4, verso 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y óigame qué fue lo que impactó el corazón de estos hombres. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Señor Jesucristo estaba acusando a la nación de Israel. Estaba señalando a la nación de Israel. Estaba exponiendo el corazón desaprobado que ya tenía la nación de Israel. Estaba exponiendo el corazón desaprobado que ya la nación de Israel manifestaba y venía manifestando hace tantos años antes de que el Señor Jesucristo se revelara. Por tanto, mis amados hermanos, esto escandalizó a estos hombres. Esto fue un tropiezo, esto fue una ofensa. Y vamos a insertarnos entonces en la porción de Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 13, verso 53. Ya usted conoce un poquito el panorama, un poquito más amplio de lo que pasó en Mateo capítulo 13, 53 al 58, porque lo leímos en Lucas. Entonces vamos a permanecer aquí en Mateo, porque Mateo tiene verdades particularmente poderosas con las cuales vamos a concluir el estudio del capítulo 13, como dije al inicio, concluir el estudio de Mateo por este año. Dice el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice la primera parte del verso 57, y se escandalizaban de él.
Ya usted ve que Mateo no registra la razón por la cual ellos se escandalizaron, pero hubo razones por las cuales ellos se ofendieron. El Señor Jesucristo emplazó sus corazones, el Señor Jesucristo les expuso. Mi hermano, déjeme decirle una cosa. Es una bendición para nuestras vidas cuando Dios obra intencionalmente para exponer nuestro pecado. Amén. Es una bendición en nuestra vida. Que estos hombres no hayan sabido aquilatar esa bendición es otra cosa. Pero cuando el Señor se encarga de exponer nuestro pecado, no lo hace para destrucción. Lo hace para que nosotros podamos reflexionar, podamos ver su gracia, podamos hacer los ajustes en nuestra vida que debamos hacer y podamos glorificarle a Él con vidas transformadas. Pero estos hombres se escandalizaron del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle con frecuencia, mi amado hermano, la sola condición de persona de confianza ya acarrea ciertas preconcepciones en la gente. Te ha oído la frase, ¿verdad? En la confianza que está. Esa es una frase que se aplica a este episodio. Estos hombres, de manera particular, conocían al Señor Jesucristo, conocían a su familia, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas, sabían incluso a qué se dedicaba su padrastro, o al menos aquellos a quienes ellos pensaban o mal pensaban que era, ¿verdad?, su padrastro. A veces hablaban del Señor Jesús, de José como su padre, pero mal pensaban de María, ignorando la obra soberana que el Espíritu de Dios hizo sobre ella. Pero estos hombres conocían al Señor Jesucristo, había cierta confianza cuando el Señor Jesucristo llegó, ellos sabían quién era. No era como que había llegado un enviado de lejanas tierras y que ellos no conocían al Señor. De hecho, mi amado hermano, no permita que nadie venga a meterle gato por liebre o perro por chivo. Yo creo que aquí en República Dominicana hay que cambiar esa frase de gato por liebre por perro por chivo, que es un poco más aplicable a nuestro menú. Pero no deje que nadie le venda la idea de que el Señor Jesucristo pasó su infancia y su adolescencia lejos de la Palestina, en lugares desconocidos, creciéndose y desarrollándose como un gran gurú, un elevado espiritual, y que luego vino a la tierra de Palestina con un ministerio particular que quedó registrado en las Escrituras. No, mi amado hermano, la gente conocía al Señor. La gente conocía al Señor. La gente de Nazaret sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero ven acá, y este no es el muchacho que es hijo de José, el carpintero. Eso no es lo que estamos leyendo aquí. Y este no es el hijo de María. Y los hermanos de él no son fulano, fulano, fulano y fulano. Y las hermanas de él, todas sus hermanas, no las conocemos también. Entonces, mi hermano, miren la confianza que está el peligro. Porque a raíz de esta relación de confianza que tenía Nazaret, la gente de Nazaret, con el Señor Jesús y con su familia, fue entonces que ellos encontraron argumento para cuestionar la legitimidad del Señor Jesucristo. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Porque usted sabe cómo es. Aparentemente no es de ahora ni es de nosotros el complejo de Guacanagaritz. Si hubiera sido un profeta desconocido con esos portentos y señales y esas enseñanzas profundas, a lo mejor con toda seguridad se hubieran postrado y hubieran aceptado la autoridad que las enseñanzas y la palabra del Señor Jesucristo estaba representando delante de ellos. El Señor Jesucristo hablaba con autoridad, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Lo que movió en la gente de Nazaret fue un cuestionamiento. Pero bueno, ¿de dónde tiene estas verdades y estas cosas y esta sabiduría si nosotros conocemos a toda su familia? Es más, déjeme decirle, sin tal vez intención,
estaban denostando a la familia del Señor Jesucristo. Es como decir, pero nosotros conocemos a la familia, son todos unos patas por el suelo. ¿De dónde viene este con esta sabiduría? A su papá incluso lo conozco yo, es un carpintero. ¿De dónde tiene este hombre esta sabiduría? Entonces, ese aspecto particular del conocimiento previo que tenían aquellas gentes sobre el Señor Jesucristo no es ligero. Es un aspecto importante en esta narrativa de Mateo porque nos permite entender la gravedad de la actitud de estas personas, pero también nos da una enseñanza para nuestros días, ¿sí o no? Nos da una enseñanza para nuestros días. El Señor Jesucristo no era un extraño para la gente de Nazaret, y en este escenario la confianza de haberlo conocido por años comienza a jugar en contra de la persona del Señor Jesucristo, en contra de la disposición para recibir sus enseñanzas, en contra del respeto a la autoridad con la cual el Señor Jesucristo hablaba delante de los hombres. Estos hombres comenzaron a señalar a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, como una justificación al derecho que ellos entendían tener para cuestionar su legitimidad, o su origen, su abolengo, sus competencias. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? De paso, note la cantidad de hijos que tuvo María. ¿Te lo he notado? Muchas personas dicen hoy, partiendo de escritos espurios, que no son hijos. Muchas personas dicen hoy que eran hijos de José solamente y que por tema legal pertenecen a María. Pero déjeme decirle, la palabra se encarga de destrozar esa teoría. La palabra se encarga de destrozar esa teoría. Simplemente vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Hay dos razones particulares. Una ya oí que la dijo un hermano por ahí. Pero hay dos razones particulares por las que debemos entender, y de hecho quiero insistir en que simplemente hemos abierto un paréntesis. Este no es el tema de esta mañana. Este no es el tema importante de esta mañana. No venimos aquí a rebatir una verdad que está dada por sentada en la palabra de Dios. Este es un tema que no tenemos ni siquiera que discutir. Simplemente quise llamar la atención sobre esta realidad, sobre esta verdad. Pero como dijo un hermano por ahí, creo que fue el hermano Gustavo que le escuché decir acerca del término primogénito. El Señor Jesucristo es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de María. Si el Señor Jesucristo hubiera sido el único hijo de María, también aplicara para el escenario de la carne y de su humanidad el término unigénito. Pero el Señor Jesucristo fue el primogénito, queriendo decir que fue el primero de otros. Yo no voy a decir muchos, voy a decir otros. ¿Por qué no voy a decir muchos? Porque Mateo se encarga de decir cuántos eran. Yo no tengo por qué agregarle más verdad a la realidad de Mateo. Ahora, en adición a eso, mi amado hermano, mire conmigo Mateo 1. Mateo 1, en el verso número 25. Déjeme decirle lo siguiente. La palabra de Dios, no la iglesia evangélica. La palabra de Dios se encarga de eliminar el mito, la declaración dogmática sin fundamento bíblico de la perpetuidad virginal de María. Miren lo que dice Mateo 1:25.
Voy a leer del verso 24. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice allí? Y recibió a su mujer. Pero, ¿qué no hizo José? ¿Qué no hizo José? No la conoció, y ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de ese conocer. Ese es un conocer íntimo, ese es un conocer sexual, ese es un conocer carnal. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y qué quiere decir ese hasta que dio a luz a su hijo primogénito? ¿Qué quiere decir? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Que después, sí, por favor, seamos lógicos. Entendamos que la perpetuidad virginal de María es un mito, es una enseñanza que no tiene fundamento bíblico, pero que yo no le estoy diciendo con eso a usted que usted es un demonio, que usted es un pecador. No, simplemente usted ha sido enseñado con esa enseñanza. Y yo lo que estoy en esta mañana dándole la Biblia, no las tradiciones de los hombres. La palabra de Dios dice que José conoció a María posteriormente, después que ella dio a luz a Cristo. Y aun cuando todos esos hijos que menciona Mateo 13 no fueran de ella, sino de José, María no fue siempre virgen. ¿Por qué? Porque vemos que José la conoció después que ella dio a luz a su hijo Jesús. Pero óigame, mi hermano, esto no es un asunto para levantar la ceja. Esto es una verdad marginal. ¿Usted me entiende? Esto es una verdad marginal. No hay que detenernos, hay que discutir por esto. Al menos en este aspecto particular del mensaje de esta mañana. Al menos en este aspecto particular del mensaje en esta mañana. Lo que sí es una verdad fundamental es el nacimiento virginal de Cristo. Pero el hecho de que usted entienda que María tuvo o no más hijos posteriormente al nacimiento virginal de Cristo, pero mire, la palabra de Dios está muy clara y no nos vamos a detener en ese tema. No nos vamos a detener en ese tema. María, ¿verdad?, se presenta allí como parte del cuestionamiento de aquellos hombres. Volvamos a Mateo 13. Se presenta como parte del cuestionamiento de aquellos hombres. Y estos hombres utilizaron esta realidad cotidiana que ellos sostenían en sus mentes, el conocimiento de esta familia, y utilizaron ese argumento particular, ese contexto familiar particular del Señor Jesucristo. Fue tomado como un argumento para dudar de su autoridad. Y dice la palabra que se escandalizaron. Se escandalizaron. Y la palabra griega allí es muy parecida. Es la palabra escandalizo. Esa es la palabra que se utiliza allí. Y esa palabra, mi amado hermano, quiere decir un tropiezo, una piedra de tropiezo. Óigame, hallaron tropiezo en las palabras del Señor Jesucristo. En vez de hallar edificación y alimento espiritual para sus almas, hallaron tropiezo en Cristo Jesús. Óigame, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que bendito, bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en la persona de Cristo Jesús. Bienaventurado todo aquel para el cual Cristo es una piedra de edificación, no una piedra de tropiezo. Y para la iglesia de Cristo, nuestro Señor es una piedra angular. Es una piedra de edificación. Es la roca firme donde nuestros pies han sido colocados. Es en Cristo Jesús que nosotros estamos hoy firmemente de pie, firmemente anclados en la verdad bíblica, a sabiendas de qué es lo que la palabra de Dios predica, rechazando vehementemente toda verdad de tradición, toda tradición que se vende como verdad, no necesariamente rechazando a los proponentes de esas verdades, pero rechazando las verdades o las declaraciones que se venden como tal cosa, como verdades.
habiendo nosotros entendido por medio de la exposición del propio Señor Jesucristo, en todo el capítulo 13 de Mateo, cuál es la profundidad y la riqueza de la verdad acerca del reino de los cielos y de la verdad acerca del protagonista del reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Esa es la realidad bíblica que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ese escándalo, esa ofensa, ese tropiezo particular que las palabras y la predicación del Señor Jesucristo provocó en aquellos hombres, mi amado hermano. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo, mi hermano. El mensaje que usted y yo somos capaces de predicar, el mensaje del evangelio que usted y yo somos capaces de predicar, si es bíblico, es un mensaje que va a causar tropiezo en las personas. Amén. Si es bíblico, es un mensaje que a la postre terminará causando tropiezo, terminará escandalizando a las personas. Si el mensaje que usted y yo predicamos es bíblico, es sano, doctrinalmente bíblico, terminará escandalizando a las personas. Usted no ve esta porción insignificante acerca de el contexto familiar del Señor Jesucristo, cómo es capaz de causar algún tipo de cuestionamiento y de duda y de situaciones. Esta cuestión que no tiene ningún tipo de relevancia. Imagínese usted toda la declaración bíblicamente transparente y coherente con lo que está revelado en las Escrituras acerca de nuestra condición espiritual y la persona de Cristo como única y exclusiva respuesta para nuestra condición de pecado. ¿Cuántas personas en este mundo que se catalogan como letrados, como personas sabias llenas de la sabiduría de este mundo, rechazan la exclusividad del evangelio de Cristo y la singularidad de Cristo como camino al Padre? Y es justamente porque hayan tropiezo en sus verdades. Porque para ellos, Cristo Jesús no es una piedra que edifica, no es una piedra angular, no es una piedra estable, es una piedra de tropiezo. Y eso es, mi amado, lo que significa la palabra escandalizo. Eso es, ellos tropezaron, estos hombres se escandalizaron con el Señor Jesucristo por esas palabras que el Señor Jesucristo compartió con ellos. Ahora déjeme decirle algo, mi amado hermano. Nosotros no podemos asumir el poner tropiezo a las personas, en ofender a las personas con nuestro mensaje del evangelio como un propósito de nuestra predicación. Ni inmediato, ni a la larga, ni en ningún sentido. Usted y yo tenemos que dejarle la capacidad de ofender a la palabra de Dios. No podemos nosotros asumir esa capacidad. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Usted y yo no podemos ir por ahí predicando la palabra de Dios con la intención de ofender a las personas. Usted tiene que dejar que sea ella la que ofenda a las personas. Amén. Usted tiene que dejar que sea la palabra de Dios la que ofenda a las personas. Usted tiene que dejar que sea ella la que se convierta, si es así la voluntad soberana de Dios, en una piedra de tropiezo delante de las personas, pero no usted. Usted y yo no somos llamados a ofender a las personas con el evangelio. Usted y yo somos llamados a predicar bíblicamente, sin torcedura, una palabra que puede ser ofensiva delante de la gente. Yo no sé si usted me está entendiendo la diferencia. Es una diferencia muy clara. Puede ser fina, pero es clara. Usted y yo no podemos abrazar ese objetivo, pero la palabra de Dios sí puede ser capaz de ofender. Y usted tiene que dejar que sea ella la que ofenda, no usted. Se lo voy a decir de otra manera. La capacidad para escandalizar para bendición le pertenece al mensaje del evangelio, no al predicador del evangelio. Amén. La capacidad para escandalizar para bendición le pertenece al evangelio, no al predicador del evangelio.
Usted y yo tenemos que entender eso. Y sucedió, verá, como yo dije en inicio, lo que suele suceder con la predicación del evangelio. Mientras el Señor leía las bondades de la comisión divina, del año agradable del Señor que él había venido a predicar, y con ella la sanidad, con esa predicación, la libertad de la opresión, todo era asombro y maravillas. Estaban maravillados, atónitos, con la boca abierta. Ese es el significado de esa palabra allí en el original. Estaban maravillados. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar duras palabras contra la nación de Israel a causa del pecado que la había caracterizado, entonces ahora no estaban maravillados, ahora estaban escandalizados. Tropezaron con la roca que hace caer, hallaron tropiezo en las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, ellos no solamente fueron escandalizados por la verdad, sino que también ellos fueron señalados por la verdad. Miren lo que dice la segunda parte del verso 57. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Cuando la verdad nos señala, cuando la verdad nos señala con un dedo acusador, y ese dedo proviene de la verdad, mi amado hermano, estamos en problemas. Estamos en problemas. El Señor Jesucristo está haciendo una declaración acusatoria en este momento, señalando a los que no rinden la debida honra al profeta como responsables al mismo tiempo de menospreciar la palabra profética. El señalamiento y la acusación que el Señor Jesucristo estaba haciendo sobre estos hombres al decirle: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No solamente que ellos no estaban honrando debidamente el llamado del oficio, sino que estaban menospreciando la palabra profética del profeta. Y eso es algo aún mucho más, tiene consecuencias aún peores, mi amado hermano. Porque yo puedo no caerle bien a alguien, pero usted tiene que aceptar la palabra que se predica desde este púlpito como palabra de Dios. Amén. O sea, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo, por favor. Esa no es mi intención. Mi objetivo es predicar la palabra de Dios. Es más, mi hermano, mire cómo dice Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Mi hermano, cuando usted menosprecia el mensajero, usted está menospreciando el mensaje. ¿Oyó? Cuando usted menosprecia el mensajero, usted está menospreciando el mensaje. Mire cómo dice Pablo en 1 Tesalónicas, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según ella es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra predicada es la palabra de Dios. No son el pensamiento de los hombres. Cierto es que utilizamos la razón y figuras y símiles y comparaciones, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado a utilizar por medio de las parábolas para enseñar acerca del reino de los cielos, para enseñar acerca del evangelio. Pero las verdades que se predican no son las del pastor, son las verdades de la palabra de Dios, son las verdades bíblicas. Y usted menosprecia esas verdades cuando usted menosprecia circunstancialmente el momento y el vehículo que el Señor está utilizando para que esas verdades lleguen a su corazón. Les reitero, no es
el ánimo de los pastores, buscar ser aceptados por la gente. El deseo y el ánimo de los pastores es que podamos predicar la palabra de Dios sin error, sin error. Mi hermano, esa es la oración de los pastores. Continua, que podamos ser capaces de predicar la palabra de Dios sin error. ¿Usted sabe por qué, mi hermano? No es solamente, y es importante, por el efecto eterno que podría tener en un alma, sino porque daremos cuentas al Dios de los cielos. Amén. Porque es a Él que nosotros daremos cuentas. Y hay de aquel que asuma intencionalmente la empresa, la tarea de predicar torceduras para sus propios intereses. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos está enseñando en esta porción que estos hombres menospreciaban a la verdad, menospreciaban la verdad de Dios, menospreciaban la palabra profética que había sido leída en Isaías. A lo mejor idolatraban el libro de Isaías. A lo mejor se reunían allí todos los días de reposo a leer el libro de Isaías. Y cuando el Señor Jesucristo viene y le dice, hoy se ha cumplido esta profecía en medio de vosotros, entonces rechazan la verdad y rechazan al instrumento de Dios. Así que déjeme darle, mi amado hermano, por favor, 3 aplicaciones particulares de este episodio, de este momento específico en el cual estos hombres fueron señalados por la verdad, para que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. El Señor Jesucristo, de manera particular, hizo una declaración allí. Y esa declaración tiene 3 aplicaciones, 3 significados aplicativos para nuestras vidas hoy. El Señor Jesucristo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mi hermano, lo primero que el Señor Jesucristo no está otorgando con esa declaración es una libertad para que el profeta, el ministro de la palabra de Dios, el predicador de la palabra de Dios, busque honra personal. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Esa declaración no le da permiso al profeta para que busque honra entonces. Pero mira aquí, como dice la palabra de Dios, no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Bueno, está bien, se lo voy a aceptar a mi propia casa, pero en cualquier otro lugar yo debo recibir honra. No, mi amado, eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El Señor Jesucristo no está dando permiso al ministro de su palabra para procurar la aceptación y el agrado de los hombres. Si en algún momento nosotros quisiéramos agradar a los hombres, ya no fuésemos siervos de Cristo. Con esta declaración, el Señor no está concediendo al profeta la libertad para buscar su propia honra en medio de los hombres. Cada uno tiene libertad, eso sí, y es animado por la palabra de Dios para buscar honra y gloria eternas, como lo dice Pablo allí en Romanos capítulo 2. Voy a leerlo para ustedes. Dice Pablo allí, capítulo 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y ese bien hacer, usted y yo sabemos lo que es, porque no hay mayor bien que Cristo en nuestras vidas. Amén. El bien hacer es nosotros acercarnos a Cristo, es nosotros acercarnos a su evangelio, es nosotros recibirle como Señor y Salvador y persistir en ello. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mi hermano, el justo, el que ha sido justificado por Cristo, tiene permiso para buscar honra y gloria eternas en Cristo. Amén. En Cristo. Pero no en esta tierra, mi amado hermano. No de los hombres, mi hermano. No de los hombres.
no en medio de ellos, no delante de sus ojos. Si aún para nuestras oraciones la palabra de Dios nos dice que debemos encerrarnos en nuestra habitación, ¿sí o no? Y cerrada la puerta, dice la Biblia que el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en lo público. Entonces, mi hermano, ¿qué honra es la que usted me está hablando? Cuando el Señor hace esta declaración, no es un permiso para que nosotros entonces comencemos a buscar, a procurar el honor y la honra en medio de los hombres. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, mi amado hermano. Lo segundo, de manera particular, es que nosotros, como el Señor en este reclamo particular delante de ellos, buscamos la bendición del que rinde honra. Buscamos la bendición del que rinde honra. No que el hombre sea honrado. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no quiero que esto sea un trabalengua. Buscamos la bendición del que rinde la honra. No buscamos que el hombre sea honrado. Amén. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo con este reclamo particular acerca de los de su tierra y de los de su casa, mi amado hermano. Mire, déjeme decirle algo a todos los jóvenes y a todos los padres. Eso es exactamente lo que sucede con esa promesa, con ese mandamiento que tiene promesa de vida eterna para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de qué? De larga vida sobre la tierra. ¿Usted cree que cuando nosotros le decimos esto a nuestros hijos es porque nosotros queremos ser honrados? No, es para que le vaya bien a ellos. Es para que le vaya bien a ellos. Es para que ellos sean bendecidos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando yo procuro que mis hijos honren a su madre y honren a su padre, no puede nadie venir a decirme, pues, entonces tú estás procurando honra para ti. No, estoy procurando su bendición. Y eso es lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo que Él está enseñando a raíz de esta declaración. Qué lamentable que el profeta no tenga honra en su propia casa. ¿Y quiénes serían los bendecidos? Los que le rinden honra. Amén. Son los que le rinden honra. No es el profeta. Dios no llamó profetas para que ellos se lleven la honra. La honra le pertenece a Dios. La honra le pertenece a Cristo. La honra le pertenece a Cristo, no al hombre. Pero yo puedo ser bendecido cuando yo reconozco la autoridad que Dios le ha dado a un hombre que ministra su palabra para mi vida. ¿Sí o no? Yo puedo ser bendecido. Entonces, esta es una verdad que no podemos dejar pasar. ¿Cómo se desprende esta verdad de esta instrucción? Tercera verdad. Cuando el Señor dice eso, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, mi amado hermano. Óigame bien. El Señor no está desanimándonos para ir a nuestra casa y a nuestra tierra. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? El Señor no está desanimándonos para ir a nuestra casa y a nuestra tierra a predicar la palabra de Dios. Ay, mira, ven, predícale a mi padre. Pero predíquele usted, mi hermano. No, es que no hay profeta. Tú sabes que no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Mire, compadre, predíquele a su papá. Predíquele a su mamá. Predíquele a su hermano. Predíquele. Esa es su responsabilidad. Déjense de agarrar de esta declaración, que de hecho es una declaración, es un señalamiento del Señor Jesucristo. No es una verdad, no es que así debe ser. ¿Por qué? Porque lo primero que leímos fue las palabras de Moisés en Deuteronomio. ¿De dónde era que Dios iba a levantar a profeta para que hablara? No era de lo del pueblo, no era de entre sus hermanos, no era eso. ¿Usted no se acuerda de la lectura que tuvimos de introducción? Era de ahí que Dios había declarado que iba a levantar profetas. Entonces no es una cosa extraña. No es una cosa extraña, no. Fue una aberración dentro del pueblo. Fue una aberración, fue una involución. Fue una decadencia de la convicción personal de los corazones de estos hombres.
Así fue que la palabra de Dios se descompuso en medio de la nación. Ellos comenzaron a no darle importancia a los profetas de su propia tierra. Yo creo que es la primera declaración, ¿verdad?, del complejo de Guacanagarix. Digo, los jóvenes, yo no sé si me están mirando, ¿entienden o no entienden? Daila me dice que no entiende. En la historia de nuestra colonización, la mayoría de los autóctonos, de los taínos, fueron aniquilados porque se oponían a los colonizadores, o bien se alzaban en lanzas, en armas, se iban a los montes. El caso de Enriquillo es un caso famoso. Pero cuenta la historia acerca de un taíno que fue particularmente amable con los extranjeros. Pero ahí hoy, a raíz de esa amabilidad especial con los extranjeros, ¿verdad?, se habla de un complejo de Guacanagarix. Y bueno, de alguna manera, ¿verdad?, hemos sabido explotar turísticamente ese complejo de Guacanagarix, porque hoy somos un país y una nación señalada como muy hospitalaria. Y bueno, qué bueno. Qué bueno que sea así. Pero mire, parece que viene de aquí el síndrome. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, mi amado hermano. Pero cuando el Señor dice eso de manera específica, ¿verdad?, no otorga libertad para nosotros reclamar honra de otros entornos. Cuando el Señor dice eso, busca la bendición del que rinde honra, no busca que el hombre o el profeta sea honrado. Y cuando el Señor dice esto de manera específica, no nos desanima a ir a nuestra propia tierra y a nuestra casa para predicar la palabra de Dios. Lo primero que el Señor Jesucristo hizo justamente cuando llamó a sus discípulos fue enviarles a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo a los cielos, usted sabe cuál fue la declaración que él dio a sus discípulos: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted se acuerda de esa porción en Hechos 1? Al primer lugar donde el Señor Jesucristo les envió fue a Jerusalén. Fue a los de su casa, fue a los suyos. Entonces el Señor no está desanimando a las personas a que prediquen el evangelio entre sus familias. Sí hay una declaración bíblica que apunta a que pudiéramos ser rechazados con mucha facilidad, pero eso no quiere decir que usted no puede ir, eso no quiere decir que usted no deba ir, eso no quiere decir que usted no tenga la responsabilidad de predicar el evangelio a los suyos, a su casa, a su familia. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos también fueron sentenciados por la verdad. Y con esto yo quiero concluir en esta mañana. Dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Déjeme decirle, mi hermano, que el requerimiento de la fe para ver la obra de salvación en nuestras vidas es inexorable. Inexorable. Es una condición sine qua non. Debe existir fe para que pueda venir salvación a nuestra alma.
Sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es cierto, para algunos milagros particulares el Señor Jesucristo actuó de manera soberana sin que los individuos que fueron objeto de ese poder y de ese milagro tuvieran aún la capacidad de tener fe. Considere, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. ¿Qué fe iba a tener ese loco? Que estaba poseído por una legión de demonios. Dígame usted, ¿qué fe iba a tener ese hombre? No podía mostrar, no podía manifestar fe alguna. El Señor soberanamente le salvó. Amén. Soberanamente. De manera que sí, para algunos milagros particulares, ¿verdad? Nosotros vemos el escenario donde el Señor Jesucristo no necesitó la fe. Pero la palabra de Dios sí nos enseña que para que nosotros podamos disfrutar de las bondades eternas que representa el Evangelio de Cristo, debe haber fe, debe ser una palabra que debe ser incluso recibida en fe. Porque la Biblia dice, mi amado hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios nos enseña de una manera evidente en esta porción la necesidad de nosotros recibir en fe la palabra predicada, la necesidad de honrar la verdad predicada, y con ello tú estás igualmente honrando el vehículo que el Señor utiliza para la verdad predicada. No comiences a ver el instrumento, comienza por ver la verdad predicada. Olvídate del instrumento. No hay una demanda particular para que el instrumento sea honrado. Lo que tú debes honrar es la verdad predicada. Amén. Ahora, cuando tú honras la verdad predicada, tú estás honrando el instrumento de Dios. Amén. Cuando eso tú lo pones al revés, no es verdad que tú me puedes decir que aceptas la verdad si intencionalmente rechazas el instrumento. Todo aquel que deshonra al instrumento deshonra y rechaza su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia de la manera que escribió. Doy gracias porque ustedes han recibido la palabra que yo les he predicado, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y mi amado hermano, eso es lo que nosotros queremos. Que todo aquel que escucha y toda la iglesia de Cristo pueda entender en esta mañana que la verdad predicada, la verdad que el Señor Jesucristo habló delante de aquellos hombres, si bien pudo causar desánimo, pudo causar rechazo en los corazones de estos hombres, y podría de igual manera causar rechazo en los corazones hoy. Mi amado hermano, es la palabra de verdad. Es la palabra de verdad que tú debes recibir como palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras en nuestras manos, es la que protagoniza, es la que debe protagonizar la predicación del evangelio en toda iglesia que se llame una iglesia bíblica cristiana. Es la palabra de Dios. No es el pensamiento de los hombres, de los ministros, no es el pensamiento de aquel que profetiza la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios. Este es el uso del término en esta porción. Se usa el término, aunque el Señor Jesucristo con toda seguridad estaba partiendo de la historia de verdaderos profetas. La aplicación de este término hoy se circunscribe a la predicación de la palabra, porque el oficio profético ya cesó. Entendemos que ha cesado por la completación del canon bíblico, por estas escrituras que tenemos en nuestras manos, completas,
suficientes e inerrantes. Amén. La palabra de Dios. Ella es la que es predicada. Y es predicada para salvación y vida eterna. Porque en ella emana el Evangelio de Cristo. De ella brota el Evangelio de Cristo. Cuando Cristo es expuesto y Cristo es visto y Cristo es creído, hay salvación y vida eterna. Mi amado hermano, persona que nos visita en esta mañana, persona que está conectada con nosotros en esta mañana, no te escandalices por la palabra de Dios. Y si en algún momento tu corazón se ve ofendido, reflexiona en las verdades bíblicas, somete tu corazón a la verdad de la palabra de Dios. Cuando hay una diferencia entre mi posición, mi cosmovisión de las cosas y la palabra de Dios, quien tiene que hacer el ajuste soy yo. Quien tiene que hacer el ajuste soy yo, no la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que en ella, oh Señor, es revelada. Gracias por el peso de tu palabra. Oh Dios de los cielos, es posible que ella nos llegue a ofender en algún momento. Es posible que ella en algún momento nos haga tropezar, pero nosotros te rogamos, oh Dios, que con tu gracia tú nos levantes. Que con tu gracia, oh Dios del cielo, tú nos tomes de la mano y nos permitas ver a Cristo Jesús, que fue enviado no para que nos condenemos, fue enviado para que seamos salvos por medio de él. Padre, ayúdanos a entender esa maravillosa verdad acerca del Evangelio de Cristo, acerca de él, su persona y su obra. Él fue enviado para salvación, no para condenación. La palabra que tú has revelado definitivamente contiene juicio y ella nos juzgará un día. Pero Cristo Jesús fue enviado para salvación. Y ella revela a Cristo Jesús. Por eso te pedimos, oh Señor, que tú intervengas en los corazones en esta mañana. Que tú intervengas con poder en los corazones en esta mañana. Y tú puedas llamarle a una reflexión con respecto a su condición espiritual. Que puedan volverse a Cristo Jesús. Que puedan volverse a su Creador. Que puedan volverse a su Creador por medio de Cristo, que es el único camino dispuesto para ello. Mueve los corazones, oh Dios del cielo. Ayúdanos a entender el peso de tu palabra, que no seamos escandalizados, que nos mantengamos